Hola, yo soy Monse y ya estamos ahora leyendo el capítulo 4 de Una habitación propia de Virginia Woolf. Y dice así, encontrar en el siglo XVI a una mujer en este estado mental era evidentemente imposible. Basta pensar en las tumbas isabelinas, con todos aquellos niños arrodillados con las manos juntas, y en sus muertes prematuras, y ver sus casas con aquellas habitaciones oscuras y estrechas, para comprender que ninguna mujer hubiera podido escribir poesía en aquellos tiempos. Pero sí cabía esperar que algunos lustros más tarde, alguna gran dama aprovechara su relativa libertad y confort para publicar alguna cosa con su nombre, arriesgándose a que la tomaran por un monstruo. Los hombres, naturalmente, no son snobs, continué, evitando con cuidado el feminismo recalcitrante de Miss Rebecca West, pero por lo general toman con más simpatía los intentos poéticos de una condesa. Sería de esperarse que la obra de una dama con título tendría mejor recepción de la que habría tenido en aquella época la obra de una desconocida, Austen o una Bronte. Pero también cabe suponer que emociones como el temor o el odio debieron de haber perturbado su mente, y que sus huellas deben de advertirse en su poesía. Por ejemplo, Lady Wilkins, pensé, tomando el libro de sus poemas, nació en 1661. Era noble, tanto de cuna como por su matrimonio. No tuvo hijos. Escribió poesía y basta abrir su libro para verla hervir de indignación acerca de la posición de las mujeres. ¿Cómo hemos caído? A causa de reglas equivocadas, más por educación que por naturaleza, privadas de los progresos de la mente, se nos destina a ser obtusas, predecibles y planeadas. Y si alguna se elevara por encima de las otras, con fantasía más ardiente y ambición estimulada, tan fuerte sigue pareciendo la facción opositora que la esperanza de sobresalir nunca supera los miedos. Es innegable que su mente no habría consumido todos los obstáculos ni se había vuelto incandescente. Al contrario, toda clase de odios y motivos de queja la hostigaban y perturbaban. Ve a la especie humana dividida en dos bandos. Los hombres son la facción de oposición. Odia a los hombres y les teme porque tienen el poder de impedirle hacer lo que ama, que es escribir. Ay, a la mujer que se arriesga con la pluma se la considera una criatura tan presuntuosa que ninguna virtud redime su falta. Nos equivocamos de sexo, nos dicen, y de modo, de y camino. Buena crianza, moda, baile, vestido, juegos, son los logros que debemos desear. Escribir, leer, pensar o inquirir empañaría nuestra belleza y agotaría nuestro tiempo interrumpiendo las conquistas de nuestra madurez, mientras que el deslúcido manejo de una casa servil es para algunos nuestro uso y empleo máximos. En verdad, debe de darse ánimos para escribir cuando supone que lo que escribe nunca será publicado, apaciguar su espíritu con este triste canto. Canto para algunos amigos y para tus tristezas que para boscajes de laurel nunca fuiste elegida. Sean oscuros tus matices y queda en ellos contenta. No obstante, es evidente que si hubiera podido liberar de su mente del odio y del miedo y no hubiera acumulado la amargura y el resentimiento, el fuego que ardía en ella era inmenso, intenso. De vez en cuando brotan palabras de poesía pura. Ni compondrá en sedas marchitas débilmente la rosa inmitable. Mr. Murray alaba estas líneas con razón, y Pope recordó y se apropió de estas otras. Ahora el junquillo conquista la mente débil y nos desmayamos bajo el dolor aromático. Es una verdadera pena que una mujer capaz de escribir así, con una mente sensible a la naturaleza y a la reflexión, se viera empujada a la cólera y la amargura. Pero, ¿cómo hubiera podido evitarlo? Me pregunté e imaginé las burlas y las risas, las alabanzas de los aduladores, el escepticismo del poeta profesional. Debió de haberse encerrado en una habitación en el campo para escribir, desgarrada por la amargura y los escrúpulos, aunque aunque su marido era la bondad en persona y su vida matrimonial era perfecta. Digo, debió de haber sido, pues si se trata de encontrar datos sobre Lady Winchelsea, resulta, como de costumbre, que no se sabe casi nada de ella. Padecía una terrible melancolía, cosa que nos podemos explicar al menos en parte cuando nos canta que bajo el yugo de este sentimiento se imaginaba. Mis versos desacreditados, mi ocupación locura inútil, presunción culpable.
Esta ocupación que la gente censuraba parece haber sido la inofensiva actividad de vagabundear por los campos y soñar. Mi mano se deleita en trazar cosas desusadas, desviándose de los caminos conocidos y usuales, ni compondrá en sedas marchitas débilmente la rosa intimidable. Naturalmente, si esta era su costumbre y su felicidad, solo podía esperar burlas, y en efecto, Popo Gay parece haberla satirizado llamándola una sabionda, con la manía de garabatear. Según parece, ella, a su vez, se burló de Gay diciendo que su poema Trivia mostraba que era más apto para caminar delante de un anda que para viajar sobre una. Pero todo esto no es más que chismes, y según Mr. Murray, sin interés. Pero en lo segundo no estoy de acuerdo con él, pues a mí me hubiera gustado poder leer más chismes para obtener o forjarme una imagen de esta melancólica dama que se deleitaba vagabundeando por los campos y pensando en cosas inusuales y que de modo tan tajante despreció el deslúcido manejo de una casa. Pero no supo concentrarse, se dispersó, dice Mr. Murray. Invadieron su talento las malas hierbas y las flores silvestres. No tuvo ocasión de manifestar el maravilloso y distinguido don que poseía. Y así, poniendo de nuevo su obra en el librero, me volví hacia otra gran dama, la duquesa que la amó, la vivaz y caprichosa, Margaret de Newcastle, más grande que ella, pero su contemporánea. Eran muy distintas, pero hay entre ellas varias semejanzas. Ambas eran nobles, ninguna de las dos tuvo hijos, y ambas contaban con excelentes maridos. En ambas ardió la misma pasión por la poesía, y cuando ambas escribieron está deformado y desfigurado por las mismas causas. Abran el libro de la duquesa y encontrarán la misma explosión de cólera. Las mujeres viven como murciélagos o búhos, trabajan como bestias y mueren como gusanos. Margaret también hubiera pedido ser una gran poetisa. En nuestros tiempos toda esa pasión habría hecho movido un engrane de otro tipo. En su tiempo, ¿qué hubiera podido contener, amaestrar o civilizar para beneficio humano aquella inteligencia indómita, generosa, sin guía? Brotó desordena en torrentes de rima y prosa, de poesía y filosofía, hoy congelados en cuartillas y folios que nadie lee. Le hubieran tenido que poner un microscopio en la mano. Le hubieran enseñado a mirar las estrellas y a razonar científicamente. La soledad y la libertad le hicieron perder la razón. Nadie la controló, nadie la instruyó. Los profesores le adulaban. En la corte se burlaban de ella. Sir Egerton Brides se quejaba de su brusquedad, impropia de una hembra de alto rango educada en la corte. Se encerró sola en Welbeck. ¿Qué espectáculo de soledad y rebelión ofrece el pensamiento de Margaret Cavendish? Como si un pepino gigante hubiera invadido las rosas y los claveles del jardín y los hubiera ahogado. Es una lástima que la mujer escribió. Las mujeres mejor educadas son aquellas cuya mente es más refinada. Perdiera el tiempo garabateando tonterías y hundiéndose cada vez más en la oscuridad y la locura, hasta el punto que la gente se reunía alrededor de su carroza cuando salía. Naturalmente, la loca duquesa se convirtió en el espantajo con que asustaba a las chicas inteligentes. Por ejemplo, recordé, volviendo a poner a la duquesa en el estante y abriendo las cartas de Dorothy Osborne. Aquí estaba Dorothy escribiendo a Temple sobre un nuevo libro de la duquesa. No cabe duda que la pobre mujer está un poco trastornada. Si no, no caería en la ridiculez de aventurarse a escribir libros, y en verso además. Aunque me pasara semanas sin dormir, yo no podría hacer tal cosa. Y así, puesto que las mujeres sensatas y modestas no podían escribir libros, Dorothy era sensible y melancólica, el polo opuesto de la duquesa. No escribió nada. Las cartas no contaban. Una mujer podía escribir cartas sentada en la cabecera de su padre enfermo. Podía escribirlas junto al fuego mientras los hombres charlaban, sin estorbarles. Lo extraño, pensé hojeando las cartas de Dorothy, es el talento que tenía esta muchacha inculta y solitaria para componer frases, evocar escenas. Escúchenla. Después de comer, nos sentamos y charlamos hasta que se toca el tema del señor B. Y entonces me voy. Las horas calurosas las paso leyendo o trabajando, y hasta las 6 o 7 salgo a pasear por unos prados que hay junto a la casa, donde muchas mozuelas que cuidan corderos y vacas se sientan a la sombra a cantar baladas. Las miro y comparo su voz y belleza con las de las antiguas pastoras sobre las que he leído, y encuentro una gran diferencia. Pero creo sinceramente que éstas son tan inocentes como pudieron serlo aquellas. Hablo con ellas y me entero de que son para ser las muchachas más felices del mundo solo necesitan saber lo que son. Muy a menudo
a menudo mientras conversamos, una de ellas mira a su alrededor y ve que sus vacas se meten en el campo de trigo, y todas se echan a correr como si tuvieran alas en los talones. Yo, que no soy tan ágil, me quedo atrás, y cuando las veo llevar su ganado a casa, pienso que ya es hora de retirarme también. Después de cenar, me voy al jardín o al borde de un riachuelo que pasa cerca, y ahí me siento y deseo que estés a mi lado. Juraría que había en ella tela de escritora. Pero aunque se pasara 2 semanas sin dormir, no podría ser tal cosa. El que una mujer con gran talento para la pluma hubiera llegado a convencerse que escribir un libro era una ridiculez y hasta una señal de perturbación mental, permite medir la oposición que flotaba en el aire a la idea de que una mujer escribiera. Y así llegamos, continuó, volviendo a colocar en el instante las cartas de Dorothy Osborne a Afra Ben. Y con Mrs. Ben damos un giro muy importante en el camino. Dejamos atrás, encerradas en sus parques, en medio de sus cuartillas, a estas grandes damas solitarias que escribieron sin auditorio ni crítica, para su propio deleite. Llegamos a la ciudad y nos mezclamos en las calles con gente corriente. Mrs. Ben era una mujer de clase media con todas las virtudes plebeyas de humor, vitalidad y coraje. Una mujer obligada por la muerte de su marido y algunos infortunios impersonales a ganarse la vida con su ingenio. Tuvo que trabajar con los hombres codo a codo. Logró, trabajando mucho, ganar lo suficiente para vivir. Este hecho sobrepasa en importancia cuánto escribió, hasta su espléndido Mil mártires de hecho, o Sentado estaba el amor, en fantástico triunfo. Porque entonces data la libertad de la mente, o mejor dicho, la posibilidad de que con el tiempo la mente llegue a ser libre de escribir lo que quiera, porque ahora que Alfaben lo había hecho, las jóvenes podían ir y decirle a sus padres, no necesitan darme dinero, puedo ganarlo con mi pluma. Naturalmente, durante años la respuesta fue, sí, llevando la vida de Alfaben, mejor la muerte, y la puerta se cerraba más deprisa que nunca. Este tema de interés profundo, el valor que le dan los hombres a la castidad femenina y su efecto sobre la educación de las mujeres, plantea una controversia y sin duda podría ser la base de un libro interesante si a algún estudiante de Girton o Newham le interesa la empresa. Lady Dudley, sentada cubierta de diamantes entre los mosquitos de un páramo escocés, podría estar en la portada. Lord Dudley dijo el Times otro día al morir Lady Dudley, hombre de gustos refinados y artífice de importantes obras, era benevolente y generoso, pero caprichosamente despótico. Insistía en que su mujer vistiera siempre de largo, hasta en el paraje de casa más remoto de las montañas. La cubrió de hermosas joyas, etc. Le dio cuanto quiso, salvo el menor grado de responsabilidad. Sin embargo, Lord Dudley tuvo un ataque y ella lo cuidó, y de ahí en adelante administró sus propiedades con gran habilidad. Pero volvamos a lo que nos ocupa. Afra Ben probó que era posible ganar dinero escribiendo, mediante el sacrificio quizá de algunas cualidades agradables. Y así, poco a poco, el escribir dejó de ser señal de locura y perturbación mental y adquirió importancia práctica. Podía morirse el marido o algún desastre podía sobrecoger a la familia. Al ir avanzando el siglo XVIII, cientos de mujeres se pusieron a aumentar sus pensiones o a ayudar a sus familias apuradas haciendo traducciones o escribiendo innumerables novelas malas que no han llegado siquiera a incluirse en los libros de texto, porque todavía pueden encontrarse en los puestos de libros viejos en Charing Cross Road. La gran actividad mental que se produjo entre las mujeres a finales del siglo XVIII, las charlas y reuniones, los ensayos sobre Shakespeare, la traducción de los clásicos, se basaba en el sólido hecho de que las mujeres podían ganar dinero escribiendo. El dinero significa lo que es frívolo si no está pagado. Quizá todavía podían burlarse de las sabiondas con la manía de garabatear, pero no se podía negar que podían poner dinero en su monedero. Así pues, a finales del siglo XVIII se produjo un cambio que, si volviera a escribir la historia, trataría de detalle y reconsideraría mucho más importante que las cruzadas o la guerra de las rosas. La mujer de la clase media empezó a escribir, porque si Orgullo y Prejuicio, Cuenta y Middlemarch y Cumbres Borrascosas tienen alguna importancia, entonces tiene mucha más importancia de lo que es posible demostrar en un discurso de 1 hora el hecho de que las mujeres en general, no solo la aristócrata solitaria encerrada en su casa de campo, se pusieran a escribir. Sin estas predecesoras, ni Jane Austen, ni las Bronte, ni George Eliot hubieran podido escribir. Del mismo modo que Shakespeare no hubiera podido escribir sin Marlowe,
ni Marlowe sin Chaucer, ni Chaucer sin aquellos poetas olvidados que pavimentaron el camino y domaron el salvajismo natural de la lengua. Porque las obras maestras no nacen aisladas y solitarias, son el resultado de muchos años de pensamiento común, de modo que a través de la voz individual habla la experiencia de la masa. Jane Austen hubiera debido colocar una corona sobre la tumba de Fanny Burney, y George Eliot rendir homenaje a la robusta sombra de Lisa Carter, la valiente anciana que ató una campana a la cabecera de su cama para poder despertarse temprano y estudiar griego. Todas las mujeres juntas deberían echar flores sobre la tumba de Afra Ben, que se encuentra con polémica, pero con justicia, en la abadía de Westminster, porque fue ella quien conquistó para las mujeres el derecho a decir lo que piensan. Es gracias a ella, pese a su fama algo dudosa y su inclinación al amor, que no resulta de todo absurdo que yo les diga esta tarde. Ganen con su talento 500 libras al año. Llegamos pues a los comienzos del siglo XIX, y por primera vez hallé estos estantes enteros de libros escritos por mujeres. Pero ¿por qué eran todos, salvo muy pocas excepciones, novelas? No pude dejar de preguntarme, recorriendo los títulos con la vista. El impulso original era hacia la poesía. La fuente suprema del verso era una poetisa. Tanto en Francia como en Inglaterra, las poetisas preceden a las novelistas. Además, pensé mirando los cuatro nombres famosos que tenía George Eliot en común con Emily Bronte. ¿No es acaso sabido que Charles Bronte no entendió en absoluto a Jane Austen? Salvo por el hecho, sin duda importante, de que ninguna de ellas tuvo hijos, no hubieran podido reunirse en una habitación cuatro personajes más incongruentes, hasta el punto que uno siente la tentación de inventar una reunión y un diálogo entre ellas. Me pregunto si esto tendrá que ver con el hecho de pertenecer a la clase media y con el hecho de que Miss Emily Davis demostraría tan brillantemente algo más tarde, que a principios del siglo XIX las familias de clase media no tenían más que un solo salón, común a todos los miembros de la familia. Una mujer que escribía tenía que hacerlo en la sala de estar común. Y como lamentó con tanta vehemencia, Miss Nightingale, las mujeres nunca disponían de media hora que pudieran llamar suya. Siempre las interrumpían. De todos modos, debió de ser más fácil escribir prosa o novelas en tales condiciones que poemas o una obra de teatro. Requiere menos concentración. Jane Austen escribió así hasta el final de sus días. ¿Cómo pudo realizar todo esto? Escribe su sobrino en sus memorias. Es sorprendente, pues no contaba con una habitación propia donde retirarse, y la mayor parte de su trabajo debió de hacerlo en la sala de estar común, expuesta a toda clase de interrupciones. Siempre tuvo cuidado de que los criados, ni las visitas, ni nadie ajeno a su círculo familiar sospecharan sus ocupaciones. Jane Austen escondía sus manuscritos o los cubría con papel secante. Por otro lado, toda la formación literaria con que contaba una mujer a principios del siglo XIX era práctica, observar el carácter y analizar las emociones. Durante siglos la habían educado su sensibilidad, las influencias de la sala de estar. Los sentimientos de las personas se grababan en su mente, las relaciones entre ellas siempre estaban ante sus ojos. Por tanto, cuando una mujer de la clase media se puso a escribir, naturalmente escribió novelas, aunque según se advierte fácilmente, dos de las cuatro mujeres famosas que hemos nombrado no eran novelistas por naturaleza. Emily Bronte hubiera debido escribir teatro poético, y el sobrante de energía de la vasta imaginación de George Eliot debió de haberlo empleado para crear obras históricas o biográficas. Sin embargo, estas cuatro mujeres escribieron novelas. Podemos llegar más lejos, dije, tomando Orgullo y Prejuicio del librero, y decir que escribieron grandes novelas, buenas novelas. Sin alardear ni tratar de herir al sexo opuesto, puede decirse que es un gran libro. En todo caso, a uno no le hubiera avergonzado que lo sorprendieran escribiendo Orgullo y Prejuicio. No obstante, Jane Austen se alegraba de que rechinara el gozne de la puerta para poder esconder su manuscrito antes de que alguien entrara. A los ojos de Jane Austen había algo vergonzoso en el hecho de escribir esta obra. Y me pregunto, ¿habría sido una novela mejor si a Jane Austen no le hubieran parecido necesario esconder su manuscrito para que no lo vieran las visitas? Leí una página o dos para ver, pero no pude encontrar evidencia alguna de que las circunstancias bajo las que escribió el libro hubieran afectado en absoluto su trabajo. Este quizás era el mayor milagro de todos. Había, alrededor del año 1880, una mujer que escribía sin odio, sin amargura, sin temor, sin protestas, sin sermones. Así es como escribió Shakespeare, pensé leyendo a Antonio y Cleopatra.
Y cuando la gente compara a Shakespeare y a Jane Austen, quizá quiere decir que las mentes de ambos habían quemado todos los obstáculos, y por este motivo no conocemos a Jane Austen ni conocemos a Shakespeare. Y por este motivo y por este motivo Jane Austen está presente en cada palabra que escribe, y Shakespeare también. Si Jane Austen sufrió en algún modo fue a causa de la estrechez de la vida que le impusieron. Una mujer no podía entonces ir sola por las calles. Nunca viajó, nunca cruzó Londres en ómnibus, ni almorzó sola en un restaurante. Pero quizá por su temperamento, Jane Austen no deseaba tanto lo que no tenía. Su talento y su modo de vida se acoplaron perfectamente. Pero dudo que este fuera el caso de Charlotte Brontë. Dije abriendo Jane Eyre, colocándolo al lado de Orgullo y Prejuicio. Lo abrí en el capítulo 12 y mi vista se detuvo en la frase: Quien quiera censurarme, que lo haga. ¿Qué le reprochaban a Charlotte Bronte?, me pregunté. Y leí que Jane Eyre solía subir al tejado cuando Miss Fairfax estaba haciendo jaleas y miraba por encima de los campos hacia las lejanías. Y entonces suspiraba. Y esto es lo que le reprochaban. Entonces suspiraba por tener un poder visión que sobrepasaba aquellos límites, que alcanzaba el mundo activo, las ciudades, las regiones llenas de vida de las que había oído hablar, pero que nunca había visto. Deseaba más experiencia práctica de la que poseía, más contacto con gente de mi especie, trato con una variedad de caracteres mayor de la que se hallaba a mi alcance. Valoraba lo que había bueno en Mrs. Fairfax y lo que había de bueno en Adele, pero creía en la existencia de formas distintas y más vívidas de bondad y deseaba tener aquello en lo que creía. ¿Quién me censura? Muchos, no cabe duda, y me llamarán descontenta. No podía evitarlo. La inquietud formaba parte de mi carácter. Me agitaba a veces hasta el dolor. Es inútil decir que los humanos deberían estar satisfechos con la quietud. Necesitan acción, y si no la encuentran, la fabrican. Son millones los que se hallan condenados a un destino más tranquilo que el mío, y millones los que se rebelan en silencio contra su suerte. Nadie sabe cuántas rebeliones se fermentan en las aglomeraciones humanas que pueblan la tierra. Se da por descontado que en general las mujeres son muy tranquilas, pero las mujeres sienten lo mismo que los hombres. Necesitan ejercitar sus facultades y disponer de terreno para sus esfuerzos, lo mismo que sus hermanos. Sufren de las restricciones demasiado rígidas, de un estancamiento demasiado absoluto, exactamente igual que sufrirían los hombres en tales circunstancias. Y denota estrechez de miras por parte de sus semejantes más privilegiados el decir que deberían limitarse a hacer postres y hacer calcetines, a tocar el piano y verdar bolsos. Es necio condenarlas o burlarse de ellas cuando tratan de hacer algo más o aprender más cosas de las de costumbre han declarado necesarias para su sexo. Cuando me encontraba así sola, más de una vez oía la risa de Grace Poole. Una interrupción un poco abrupta, pensé. Es penoso tropezar de pronto con Grace Poole. Rompe el hilo. Podría decirse, proseguí, poniendo el libro al lado de Orgullo y Prejuicio, que la mujer que escribió estas páginas era más genial que Jane Austen. Pero si uno las lee con cuidado, al observar estas sacudidas, esta indignación, comprende que el genio de esta mujer nunca logrará manifestarse completo e intacto. En sus libros habrá deformaciones, desviaciones. Escribirá con furia en lugar de escribir con calma. Escribirá alocadamente en lugar de escribir con sensatez. Hablará de sí misma en lugar de hablar de sus personajes. Está en guerra contra su suerte. ¿Cómo habría podido evitar morir joven, frustrada y contrariada? Me entretuve un momento. No pude evitar pensar en lo que había sucedido si Charlotte Bronte hubiera tenido, supongamos, unas 300 libras al año. Pero la insensata vendió los derechos de sus novelas por 1.500 libras. Si hubiera tenido más conocimiento del mundo activo y de las ciudades y de las regiones llenas de vida, más experiencia práctica, si hubiera tenido contacto con gente de su tipo y tratando una variedad de caracteres. Con estas palabras ella misma señala no solo sus propias carencias como novelista, sino los de su sexo en aquella época. Sabía mejor que nadie cuánto se había beneficiado su genio si no lo hubiera desperdiciado en contemplaciones solitarias en los campos distantes, si le hubieran sido otorgados la experiencia, el contacto con el mundo y los viajes. Pero no le fueron otorgados, le fueron negados, y debemos aceptar el hecho de que estas buenas novelistas, Billet, Emma, Cumbres Borrascosas, Midmar,
Fueron escritas por mujeres sin más experiencia de la vida que la que pudieron encontrar en la casa de un respetable clérigo, y que además las escribieron en el salón común de esa respetable casa, y que estas mujeres eran tan pobres que no podían comprar más que unas cuantas hojas de papel para escribir. Cumbres Borrascosas o Jane Eyre. Una de ellas, es cierto, George Eliot logró escapar tras muchas dificultades, pero solo a una villa apartada en St. John's Wood, y ahí se estableció a la sombra de la desaprobación del mundo. Quiero que quede bien claro, escribió, que nunca invitaré a nadie que no me pida que le invite. ¿Por qué? ¿Acaso no vivía en el pecado con un hombre casado y el verla no hubiera dañado la castidad de Mrs. Smith o de cualquiera a quien se le hubiera ocurrido ir a visitarla? Una debía someterse a las convenciones sociales y apartarse de lo que se suele llamar el mundo. Al mismo tiempo, en la otra punta de Europa, un joven vivía libremente con esta gitana o aquella gran dama. Iba a la guerra, recogía sin obstáculos ni críticas toda esa experiencia variada de la vida humana que tan espléndidamente debía servirle más tarde, cuando se puso a escribir sus libros. Si Tolstoy hubiera vivido encerrado en una casa de campo con una dama casada, apartado de lo que se suele llamar el mundo, por edificante que hubiera sido la lección moral, difícilmente pensé hubiera podido escribir la guerra y la paz. Pero quizá podríamos profundizar un poco la cuestión de escribir novelas y del defecto del sexo sobre el novelista. Si cerramos los ojos y pensamos en la novela en conjunto, se nos aparece como una visión de la vida en un espejo, aunque naturalmente con innumerables abstracciones y deformaciones. En todo caso, en una estructura que imprime en una forma en el ojo de la mente, una forma construida, a veces con cuadrados, a veces en forma de pagoda, a veces con alas y arcos, a veces compacta y con un domo, como la Catedral de Santa Sofía de Constantinopla. Esta forma, pensé, recordando algunas novelas famosas, suscita en nosotros el tipo de emoción que le es adecuada. Pero esta emoción enseguida se funde con otras, pues la forma no se basa en la relación entre una piedra y una piedra, sino la relación entre seres humanos. Una novela suscita en nosotros una serie de emociones antagónicas y opuestas. La vida entra en conflicto con algo que no es la vida. De ahí la dificultad de llegar a un consenso general sobre las novelas y la influencia inmensa que nuestros prejuicios personales tienen sobre nosotros. Por un lado, sentimos que tú, Juan el héroe, debes vivir o caer en la desesperación más profunda. Por otro lado, sentimos que, pobre Juan, debes morir, pues la forma del libro lo requiere. La vida se halla en conflicto con algo que no es la vida. Por lo tanto, ya que en parte es la vida, como la vida lo juzgamos. Jaime es la clase de hombre que más odio, dice uno. O esto es una sarta de tonterías. Nunca podría sentir algo parecido. Toda la estructura es evidente. Si se piensa en las novelas famosas, es de una complejidad infinita, porque está hecha de muchos juicios, muchas clases distintas de emoción. Lo sorprendente es que un libro así, compuesto, aguante en pie más de un año o dos, o le diga al lector inglés lo que le dice al lector ruso o chino. Pero algunos aguantan de modo notable. Y lo que lo sostiene en pie, en estos raros casos de supervivencia, pensaba en la guerra y la paz, es algo que llamamos integridad, aunque no tiene nada que ver con el pagar las deudas o el comportarse con honor ante una emergencia. Lo que entendemos por integridad, en el caso del novelista, es la convicción de que él nos dice la verdad. Sí, tal vez uno piense, yo nunca hubiera creído que esto pudiera ser cierto. Nunca he conocido a gente que se comporte así, pero me ha convencido usted de que existe y de que así pueden ocurrir las cosas. Mientras leemos, ponemos cada frase, cada escena bajo la luz, pues la naturaleza, cosa muy curiosa, parece habernos dotado de una luz interior que nos permite juzgar la integridad o la falta de integridad del novelista. O mejor dicho, quizá la naturaleza, en su momento más irracional, ha trazado con tinta invisible en las paredes de la mente un presentimiento que estos grandes artistas confirman, un esbozo que basta acercar al fuego del genio para que se vuelva visible. Cuando lo exponemos al fuego y lo vemos cobrar vida, exclamamos extasiados. Pero si esto es lo que siempre he sentido y sabido y deseado, y hierves de emoción cerrando el libro con una especie de reverencia, como si fuera algo muy precioso, un refugio al que podrías acudir mientras vivas. Vuelve a ponerlo en el estante. Y me dije,
tomando la guerra y la paz y volviendo a ponerlo en su sitio. Si por el contrario, estas pobres frases que escogemos y sometemos a la prueba suscitan primero una reacción rápida y ávida con su brillante colorido y sus gestos vivos, pero luego se paran, como si algo detuviera su desarrollo, o si lo único que vemos es un garabateo impreciso de un rincón y un borrón en otro y nada aparece entero e intacto. Suspiramos defraudados y decimos, otro fracaso. Esta novela falla en algún sitio. Y la mayoría de las novelas, naturalmente, fallan en algún sitio. La imaginación vacila bajo la enorme presión. La percepción se nubla. Se deja distinguir entre lo verdadero y lo falso. No tiene fuerzas para proseguir la enorme tarea. En otro momento requiere el uso de todas las facultades. Pero, ¿de qué modo puede afectar todo esto el sexo del novelista? Me pregunté, viendo los demás libros. ¿Puede el sexo del novelista influir en su integridad? Esta integridad que considero la columna vertebral del escritor. Ahora bien, en los fragmentos que he citado se ve claramente que la cólera acompañaba la integridad de Charlotte Bronte. Abandonó la historia, a la que debía toda su devoción, para atender una queja personal. Se acordó de que la habían privado de la parte de la experiencia que le correspondía, de que la habían hecho estancarse en una casa remendando medias cuando ella hubiera querido andar libre por el mundo. La indignación hizo que su imaginación se desviara y vemos cómo se desvía. Pero muchas otras influencias, aparte de la cólera, jalaban su imaginación y la apartaban de su sendero. La ignorancia, por ejemplo. El retrato de Rochester está trazado a ciegas. Sentimos en él la influencia del temor, del mismo modo que percibimos constantemente en la obra de Charlotte Bronte, una acidez resultando de la opresión, un sufrimiento enterrado que late bajo la pasión, un rencor que aprieta estos libros, por espléndidos que sean, con un espasmo de dolor. Y puesto que las novelas tienen esta analogía con la vida real, sus valores son hasta cierto punto los de la vida real. Pero muy a menudo, es evidente, los valores de las mujeres difieren de los que ha implantado el otro sexo. Es natural que así sea. No obstante, son los valores masculinos los que prevalecen. Hablando sin tapujos, el fútbol y el deporte son importantes. La fascinación por la moda y comprar vestidos es trivial. Estos valores son inevitablemente transferidos de la vida real a la literatura. Este libro es importante. El crítico da por sentado porque trata de la guerra. Este otro es insignificante porque trata de los sentimientos de mujeres sentadas en un salón. Una escena que transcurre en un campo de batalla es más importante que una que transcurre en una tienda. En todos los terrenos y con mucha más sutileza persiste la diferencia de valores. Por lo tanto, toda una estructura de las novelas de principio del siglo XIX escritas por mujeres la trazó una mente algo apartada de la línea recta, una mente que tuvo que alterar su clara visión en virtud de una autoridad externa. Basta hojear aquellas viejas novelas olvidadas y escuchar el tono de voz que están escritas para adivinar al autor era objeto de críticas. Decía tal cosa con fines agresivos, tal otra con fines conciliadores. Admitía que era solo una mujer o protestaba que valía tanto como un hombre, según su temperamento. Reaccionaba ante la crítica con docilidad y modestia o con cólera y énfasis. No importa cuál. Estaba pensando en algo que no era la obra en sí. Si su libro se cae, en el centro hay un defecto. Y pensé en todas las novelas escritas por mujeres que se hallaban desparramadas, como manzanas picadas en un sembradío por las librerías de viejo. Las habría podido este defecto que tenían en el centro. Su autor había alterado sus valores en deferencia a la opinión ajena. Pero debió de serles imposible a las mujeres no oscilar hacia la derecha o la izquierda. Qué genio, qué integridad debieron de necesitar frente a tantas críticas, en medio de aquella sociedad puramente patriarcal, para aferrarse, sin apocarse, a la cosa tal como la veían. Solo pudieron hacerlo Jane Austen y Emily Bronte. Esto añade una pluma, quizá la mejor, a su tocado. Escriben como escriben las mujeres, no como escriben los hombres. De todos los miles de mujeres que escribieron novelas en aquella época, solo ellas decidieron no escuchar la perpetua amonestación del eterno pedagogo. Escribe esto, piensa lo otro. Solo ellas fueron sordas a aquella voz persistente, quejosa, condescendiente, dominante, ofendida, harta, furiosa, paternal. Aquella voz que no puede dejar en paz a las mujeres, que tiene que meterse con ellas, con una institutriz escrupulosa, conjurándolas como Sir Gerton Bright.
para que sean refinadas, mezclando hasta en la crítica poética, la crítica sexual, invitándolas si quieren ser buenas y generosas y ganar, supongo, un premio reluciente a no sobrepasar ciertos límites que al caballero en cuestión le parecían adecuados. Las mujeres novelistas debían solo aspirar a la excelencia, reconociendo valientemente las limitaciones de su sexo. Esto resume el asunto, y si les digo ahora que sin duda les sorprenderá, que esta frase no fue escrita en agosto de 1828, sino en agosto de 1928. Estarán de acuerdo conmigo que, por divertida que ahora nos parezca, no deja de representar la opinión de un sector de la población. No voy a remover viejas aguas. Me limito a tomar lo que ha venido flotando y hasta mis pies, que era mucho más vigoroso y ruidoso hace un siglo. En 1828, una joven hubiera tenido que ser muy valiente para no prestar atención a estos rechazos, burlas y sentencias. Hubiera tenido que ser de acero para poderse decir a sí misma: oh, pero no pueden comprar hasta literatura. La literatura está abierta a todos. No te permitiré, por más conserje que seas, que me niegues el paso a los prados. Cierra con llave tus bibliotecas si quieres, pero no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Pero fuera cual fuera el efecto del desaliento y la crítica sobre su obra, y creo que debió de ser muy grande, tenía poca la importancia al lado de otra dificultad con que tropezaban. Sigo pensando en las novelistas de principios del siglo XIX, cuando se decidían a transcribir al papel sus pensamientos, la de no tener tras de sí ninguna tradición o tradición tan corta y parcial que les era de poca ayuda. Porque si somos mujeres, nuestro contacto con el pasado se hace a través de nuestras madres. Es inútil que acudamos a los grandes escritores varones en busca de ayuda, por más que acudamos a ellos en busca de gozo. Lamb, Browne, Thackeray, Newman, Sterne, Dickens, de Quincy, cualquiera. Nunca han ayudado hasta ahora a una mujer, aunque es posible que le hayan enseñado algunos trucos que ella ha adoptado para su uso. El peso, el paso, la zancada de la mente masculina es demasiado distinta de la suya para que pueda tomar algo sólido de sus enseñanzas. El mono está demasiado lejos para ser de alguna ayuda. Quizá lo primero que descubrió la mujer al tomar la pluma es que no exista ninguna frase común lista para su uso. Todos los grandes novelistas como Thackeray, Dickens y Balzac han escrito una prosa natural, rápida, sin ser descuidada, expresiva sin ser afectada, adoptando su propio matiz sin que éste deje de ser una propiedad común. La basaron en las frases que eran comunes en su tiempo. La frase corriente a principios del siglo XIX venía a ser algo así como: la grandeza de sus obras era a sus ojos un argumento a favor, no de detenerse, sino de proseguir. No podía conocer mayor emoción y satisfacción que el ejercicio de su arte, y la generación insaciable de la verdad y la belleza. El éxito impulsa el esfuerzo, el hábito facilita el éxito. Esta es una frase de hombre. Detrás de ella asoman Johnson, Gibbon y todo el resto. Era una frase inapropiada para una mujer. Charlotte Bronte, pese a sus espléndidas dotes de prosista, con esta arma a tope en las manos, se tambaleó y cayó. George Eliot cometió con ella atrocidades imposibles de describir. Jane Austen la miró, se rió de ella e inventó una frase perfectamente natural, bien formada, que le era adecuada, y nunca se apartó de ella. Así pues, con menos genio literario que Charlotte Bronte, logró decir muchísimo más. No cabe duda que, siendo la libertad y la plenitud de expresión parte de la esencia del arte, esa falta de tradición era escasez y falta de pertenencia de las formas. Deben de haber pasado demasiado sobre las obras femeninas. Además, los libros no están hechos de frases colocadas unas tras otras, sino de frases construidas en arcos y domos. Y también de esta forma la han instituido los hombres, de acuerdo con sus propias necesidades y para sus propios usos. No hay motivo para creer que les conviene más a las mujeres la forma del poema épico o de la obra de teatro poética que para creer que les conviene la estructura masculina. Todos los géneros literarios más antiguos ya estaban consolidados, solidificados, cuando la mujer empezó a escribir. Solo la novela era todavía lo bastante joven para ser moldeada en sus manos. Otro motivo quizá por el cual la mujer escribió novelas. Y aún así, ¿quién podría afirmar que la novela, lo escribo entre comillas para indicar mi sentido de la impropiedad de las palabras,
¿Quién podría afirmar que esa forma más flexible que las otras, si tiene la forma adecuada para que la use una mujer? No cabe duda de que algún día, cuando la mujer disfrute del libre uso de sus miembros, le dará la forma que desee y encontrará igualmente un vehículo, no necesariamente el verso, para expresar la poesía que lleva dentro, porque la poesía sigue siendo la puerta prohibida. Y traté de imaginar cómo escribiría hoy en día una mujer una tragedia poética en 5 actos. ¿Usaría el verso o usaría más bien la prosa? Pero estos temas son difíciles, que se ocultan en la penumbra del futuro. Debo dejarlas de lado, aunque solo sea porque me incitan a apartarme de mi tema y adentrarme en los bosques sin sendero donde me perdería y donde muy probablemente me devorarían las fieras. No quiero lanzarme, y estoy segura que ustedes tampoco quieren que me aviente, en este tema lúgubre, el porvenir de la novela. De modo que me detendré un momento para hacer notar el papel importante en lo que respecta a las mujeres. Las condiciones físicas desempeñaban este porvenir. El libro tiene que adaptarse en cierto modo al cuerpo, y hablando al azar, diría que los libros de las mujeres deberían ser más cortos, más concentrados que los de los hombres, y construidos de modo que no requieran largos ratos de trabajo regular e ininterrumpido, porque interrupciones siempre las habrá. También los nervios que alimentan el cerebro parecen ser diferentes en el hombre y la mujer, y si quieren que la mujer trabaje lo mejor y lo que más pueda, hay que encontrar qué le conviene más. Saber si estas horas de clase, por ejemplo, que establecieron los monjes, supongo, hace cientos de años, les convienen, como alternar el trabajo y el descanso. Y por descanso no entiendo el no hacer nada, sino el hacer algo distinto. ¿Y qué debería de ser ese algo distinto? Habría que discutir y descubrir todo esto. Todo ello forma parte del tema, las mujeres y la novela. Y sin embargo, proseguí acercándome de nuevo a los libreros, donde encontraré este estudio detallado de la psicología femenina hecho por una mujer. Si el hecho de que las mujeres no jueguen fútbol les va a impedir que practiquen la medicina, afortunadamente mis pensamientos tomaron otro rumbo. Y con esto cerramos el capítulo 4 de Una habitación propia de Virginia Woolf. Nos vemos prontito la próxima semana para los últimos 2 capítulos, el 5 y el 6. Que tengas bonitos días. Bye bye.